Pues uno de los líderes mundiales más liberales, progresistas, ¿no? Que bueno, sin embargo, acaban siendo muy neoliberales, Justin Trudeau, fue severamente abuchado hace algunos días por un pésimo manejo económico de Canadá en medio de este enorme desafío que están enfrentando las potencias extranjeras por el tema entre Rusia, Ucrania y bueno, obviamente la alta inflación. Porque en Canadá, a pesar de que están increíblemente lejos de Ucrania y no tienen nada que hacer con, no tienen ningún problema con Rusia, de todos modos han adoptado las mismas medidas que Estados Unidos y que toda la Unión Europea para sancionar a los rusos, para también enviar apoyo militar a los ucranianos y bueno, también seguir las mismas recetas neoliberales. La verdad es que Justin Trudeau es un dictador, además que, que tiene ya, pues no sé, como 15 años en el poder y que no hay, a pesar de que es muy impopular, no lo pueden quitar todavía, precisamente porque no hay forma de quitarlo de una manera tan sencilla. Eso es lo que me sorprende, ¿no? Se dicen grandes democracias y son muy antidemócratas estos países como Canadá. Pero bueno, la verdad es que la gente está muy molesta con Justin Trudeau porque al final hay una alta inflación, también empieza a aumentar la energía eléctrica, empieza a aumentar también los precios de muchas mercancías y pues, también el dólar canadiense empieza a devaluarse respecto al dólar americano. Y bueno, pues al final empieza a tener pues peor desempeño económico. Y además recordando que está saliendo de la pandemia y ahí en Canadá, o sea, hubieron medidas muy draconianas de la pandemia. Tanto así que acuérdense, hace como un año y medio hubo un año más o menos, hubo esta rebelión de los camioneros canadienses en contra de Justin Trudeau precisamente por tomar medidas increíblemente duras sobre el COVID y que no aguantaron la población. O sea, están muy enojados. Y bueno, ya esto se empieza a manifestarse en varios abucheos, en molestia social y en la tremenda impopularidad de este personaje que bueno, es aliado de Estados Unidos, siempre es aliado, ¿no? Es realmente el títere favorito de Estados Unidos, pero que bueno, ya los canadienses no lo soportan. Y vaya que los canadienses soportan y no se meten en tantos problemas, pero ya llegaron, se nota, hasta el final. Bueno, este más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nacho, esto no lo verán en televisión. Es Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Mira los gritos que le echa la gente. Le dicen arrogante, autoritario. Le reclaman que no le importa a la gente. Le reclaman que se esté elevando la deuda pública de Canadá y que sirve a ciertos grupos de interés. Le dicen pedazo de mierda y él dice gracias, gracias, gracias. Esto no lo vamos a ver en la televisión. Le están reclamando por hacer que Canadá se inmiscuya en asuntos internacionales y descuide cosas locales. Le dicen, métete mi trabajo en el culo. Bueno, una lluvia de insultos para Justin Trudeau, el expopular primer ministro canadiense. Y digo expopular porque en América Latina todavía los grupos de izquierda woke, los woke progresistas, estos derechistas que navegan con bandera que más les conviene, sin ideología, nos intentaron vender la idea de que Trudeau era el ideal de gobernante joven, exitoso, guapo, que las traía todas consigo mismo y que por lo mismo le estaba metiendo una dinámica muy interesante a las formas de gobernar. Pero los números son los números, Nacho, y el dato mata relato. Y esto que vimos, que difícilmente lo vamos a observar en las televisoras importantes, en la prensa escrita o incluso en los canales grandes de internet, de YouTube, por ejemplo, es un Trudeau muy impopular, perseguido en la calle por la gente para ser insultado, reclamándole que la economía no va a lo bien que quisieran. Cuando revisamos los números de Canadá, que a pesar de ser uno de los 5 países con mayor extensión territorial y grandes capacidades materiales, bueno, pues solamente tiene 40 millones de habitantes, pero bueno, eso no es lo importante son los números, y los números nos dicen que su deuda pública en 2021 fue casi de 2 billones de euros o de dólares. En ese sentido, pensando que están en la paridad,
Recordemos que en español los billones son millones de millones, es decir, es 1.000.000 de millones. Cuando hablamos de esto es un mundo gigantesco de deuda. ¿Y eso qué significa? Que la deuda canadiense es 112.85% de su Producto Interno Bruto. Para que la gente tenga una referencia, en el caso mexicano estamos hablando de que nuestra deuda, siendo pues teniendo un PIB menor que el canadiense, nuestra deuda representa únicamente el 52-54% de nuestro Producto Interno Bruto. Pero mira tú, la deuda pública canadiense rebasa el 100%, 112.85%, y como dice el Banco Mundial, Canadá, no lo digo yo, no es una opinión, es el número concretito, Canadá está entre los países con más deuda pública respecto al Producto Interno Bruto del mundo. Cada canadiense debe aproximadamente unos 50 mil millones de dólares aproximadamente, y por supuesto que sus habitantes están entre los más endeudados del mundo. No lo dice Jesús López Almejo, no lo dice Nacho Rodríguez, lo dice el Banco Mundial. La tasa de variación anual de el índice de precios al consumidor publicada en Canadá, esto en septiembre del 2022, es de casi 7%. Es decir, el ideal para que nos demos cuenta de cuál es un buen manejo de la inflación es aproximadamente de 2 a 3%. Sin embargo, en Canadá está 7%. Bueno, esto si consideramos que México y que Estados Unidos, sus dos principales socios comerciales en la región, también están alrededor del 8%, 8.3%, pues parece que es el peor de los males. Sin embargo, porque aquí hay un pero que vale, sin embargo, lo que la gente le está reclamando al gobierno de Justin Trudeau es lo siguiente, que a pesar de que la economía se está viendo afectada por la crisis energética, a pesar de que Canadá es una potencia energética, tiene bastante gas, tiene bastante petróleo, tiene agua dulce, tiene también tierras raras, en Canadá se está empezando a resentir la crisis energética como si estuvieran en Europa. Y dicen, lo peor de todo es que no aumenta el gasto en asuntos sociales, pero sí está aumentando en asuntos militares, como podemos observar acá. Para el año 2022, de acuerdo con el gobierno canadiense, esta es información oficial del gobierno de Canadá, publicada, también es publicada literal, que se puede consultar desde la plataforma web del gobierno canadiense. Estamos hablando de unos 27,000 millones de dólares, 27,000 millones de dólares, que es aproximadamente el 2% de su Producto Interno Bruto, y que es lo que reclama Estados Unidos para todos los miembros de la OTAN. En ese contexto, el problema no va ahí. El problema es que a partir del 2022, tal vez por la crisis en Ucrania, la participación de la defensa nacional, es decir, el gasto en la milicia, el gasto en presupuesto militar, va a seguir aumentando hasta que llegue a unos 42,000 millones de dólares para el año 2026, es decir, en los próximos 4 años. Justin Trudeau va a dejar la estructura para que siga aumentando el presupuesto para las Fuerzas Armadas canadienses, que se están preparando en 2 frentes, como miembros de la OTAN, para cubrirle un frente a Rusia y otro para China, con quien también Canadá tiene relaciones ríspidas. Y si a esto le sumamos que de ese presupuesto creciente, Canadá va a destinar en 2023 el 4,1% de su dinero, del dinero público de los canadienses, para Ucrania, porque están en el objetivo de hacer que el presupuesto militar de Ucrania se equipare al de Rusia para que la guerra se prolongue lo más que se pueda. Bueno, la gente le está reclamando a Trudeau que con esa sonrisita de niño bueno, de niño educado, de buenas maneras, está invirtiéndole bastante a la cuestión militar, mientras, como vimos acá, los canadienses son los habitantes, o están entre los habitantes más endeudados del mundo, con una deuda per cápita de casi 50,000 dólares por habitante al año. Y bueno, en ese sentido, pues también su deuda, ¿no?, de 112.85% del Producto Interno Bruto. Pero bueno, no lo vamos a ver en la televisión. En la televisión, en los grandes medios corporativos, lo que estamos viendo es que Trudeau es un modelo de gobierno ideal en Occidente.
pues de estas cosas que uno no comprende, Nacho, que liderazgos de mentiras, virreyes de mentiras que se caen a pedazos en las primeras crisis, y los medios de comunicación pues nos siguen vendiendo estos cuentos de hadas. Pero ya vimos, la gente acá en Canadá no le come cuento, y cuando intenta darse baños de pueblo, la gente le dice: métete tu trabajo por donde se te acaba, por donde ya no te da el sol, aquí no eres bienvenido, eres un farsante, eres un político arrogante, no te queremos. Y mira, pues no le queda otra más que correr y esconderse entre su gente. Ah, Nacho, pero eso sí, pero estos son luego los que critican a personajes como Lula, o como Pepe Mújica, o como López Obrador, que si hacen esto mismo, la gente en lugar de agredirlos va y los abraza y los arropa. Pero a estos políticos de mentiras, pues mira la gente cómo se les va manifestando, y necesitan escuadrones completos de seguridad para no ser pues violentados en su ego, por lo menos. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.